Yo quiero hablar sobre los beneficios que nos trae la palabra. Muchas veces nosotros menospreciamos la palabra de Dios, menospreciamos, y cuando digo menospreciamos no me refiero a que la veamos y digamos, no me interesa. No, me refiero a que muchas veces con nuestra actitud menospreciamos la palabra de Dios. Sin embargo, yo quiero el día de hoy compartir con ustedes cuáles son los beneficios que tenemos al leer la palabra, al estar atentos a la palabra, al poder recibir la palabra de Dios. Y no me refiero a la predicación, me refiero a lo que tú puedes en tu casa leer y recibir de parte de Dios. Hay una infinidad, de verdad lo digo así, hay una infinidad de beneficios que la Biblia nos dice que obtenemos a través de la palabra. El judío, para tener una idea un poquito más clara de esto, el judío tenía la idea de que la sabiduría era algo que se obtenía de parte de Dios, que Dios era el que depositaba la sabiduría, y que era algo que el judío trataba de buscar de una manera muy afanosa. El día de hoy nosotros podemos, sin esmerarnos tanto, y me refiero en el sentido de que no tenemos más que tomar nuestra Biblia y leerla, podemos obtener de parte de la palabra de Dios muchísimos beneficios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces la Biblia en la casa se convierte en un objeto, un libro más, sin darnos cuenta del valor tan grande que tienen esas palabras? Miren, allí en Proverbios, les voy a pedir que me acompañen, Proverbios capítulo número 2, aquí Proverbios fue escrito por Salomón. No todos los proverbios, algunos fueron escritos por otros, pero en su gran mayoría Salomón escribió los proverbios. Y fíjense en el capítulo 2, en los versos del 1 al verso número 12, y dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y yo quiero que pongan mucha atención al verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Me voy a detener tantito. Salomón está escribiendo y básicamente lo que está diciendo es: mira, esfuérzate en conocer, esfuérzate en adquirir inteligencia y sabiduría, búscala como a la plata. Pero en el verso 6, Salomón dice algo y deja bien en claro algo. Dice que finalmente, al final de todo, ¿de quién viene la sabiduría? De Dios. ¿Y de quién viene el conocimiento y la inteligencia? De Dios. Ahora, cuando hablamos de sabiduría y de inteligencia y de todo esto, no nos estamos refiriendo a la sabiduría que tiene el mundo. Yo no me estoy refiriendo a la sabiduría que puede tener una persona muy elocuente o alguien que tiene un conocimiento muy arriba de los demás. Lo que está diciendo aquí es una sabiduría y una inteligencia que te permiten caminar y vivir de una manera recta y tener la habilidad de poder decidir lo que es correcto. Mira, ¿cuánta gente en el mundo tiene sabiduría y tiene inteligencia, pero son unos ladrones? ¿Cierto o no? Mire, a ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan, y yo creo que sí se van a acordar, que uno de los presidentes más letrados que hemos tenido en este país
¿verdad? El hombre más estudiado de todos, que fue en la Universidad de Harvard, fue Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y fue el más pillo que hemos tenido. ¿Cierto o no? Ahora, otra vez, voy a poner otro ejemplo. Saben que las empresas, esto hace muchos años lo leí yo, que las empresas están, de hecho ya tiene tanto tiempo que yo creo que ahora ha de ser más, pero las empresas estaban dedicándose a buscar gente clave para sus negocios. Por ejemplo, estoy hablando de gerentes, de contralores, de personas que tenían un nivel muy alto. Pero interesantemente, las empresas buscaban que hubiera sabiduría, inteligencia, capacidad, que tuvieran un buen currículum, pero sobre todo que fueran honestas. ¿Cuántas veces las empresas se dedicaban a ver si por ejemplo, si iban a contratarte, cuántas veces se dedicaban a ver si eras una persona moralmente buena? ¿Cuántas veces? Nunca. Bueno, en el currículum ellos se fijaban, pero le daban siempre un énfasis al conocimiento, a la experiencia, si estabas o no calificado para ese ramo, para ese trabajo. Pero jamás se ponían a ver si esta persona que llegó conmigo, que habla 5 idiomas, que tiene un título y una maestría y un doctorado, ¿verdad? Son unos pillos de lo peor. Nunca. El día de hoy eso está cambiando. Ahora las empresas le están dando un plus o un valor a las personas que tienen una vida moralmente sana. ¿A qué me refiero? Que dicen, a ver, muy bien, si estamos contratando a esta persona para el puesto de gerente de producción, sí, pero a mí me interesa saber si usted es casado, porque aquí lo dice su currículum, pero mi pregunta es, ¿usted es fiel a su esposa? ¿Usted convive con sus hijos? ¿Cuánto tiempo le gasta a su familia? ¿Cuándo pasaba eso? Nunca. La gente llegaba y decía, mira, yo tengo los mejores currículums, aquí tengo mis cartas de recomendación, aquí estoy, mira, yo trabajé para la empresa fulanita, sultanita, soy un hombre muy inteligente, estudié inglés en no sé dónde. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tipo de persona estoy contratando? Porque ¿quién me garantiza que esa persona no se lleve todo el dinero de la empresa? ¿Quién me garantiza que esa persona lleve a todo el personal a vivir una vida tan inmoral o tan parrandera que la producción en la empresa baje? ¿Saben por qué muchas veces la gente menosprecia el conocimiento de Dios? Por eso. Porque la tendencia del hombre es buscar las habilidades, el conocimiento para decir yo puedo hacer las cosas. Y nunca se ponen a ver que más allá del conocimiento y la sabiduría del hombre común está la sabiduría de Dios, que te guarda, que te preserva, que te ayuda a tomar decisiones correctas. ¿Cuánta gente no quisiera tener sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios, que le pueda llevar a tomar decisiones correctas? Que le pueda llevar a decir, esto debo de hacer y en esto no voy a tomar esa decisión. ¿Cuántos? Un montón, ¿cierto o no? Pero ¿por qué nosotros no lo vemos así? Porque no lo valoramos. Miren, aquí mismo, sigan conmigo por favor, en el verso número 7, ¿qué es lo que dice ahí? Proverbios 2:7. Fíjense, aquí vamos a empezar a ver los beneficios que tiene la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, que va más allá del hombre común, del hombre natural. Es una sabiduría que te guía y te dice, mira, dice Proverbios, te preserva. Dice, porque Él provee de sana sabiduría a los rectos, y escuchen, es escudo a los que caminan rectamente. Uno de los beneficios de la sabiduría de Dios es que Él es escudo a todos los que caminan rectamente. Luego fíjense, verso 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué escuela
¿Qué universidad te provee esto? ¿Saben? Hace un tiempecito atrás, estábamos viendo una serie, una serie en la televisión, en donde sacaban, esto es de la vida real, es cierto, en donde sacaban a unas mujeres, obviamente estamos hablando de mujeres muy, muy guapas, ¿no? Que se prostituían, pero esas mujeres no se prostituían con cualquiera, ¿eh? Eran mujeres a las que se les veía llegar a los hoteles más caros de los Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudades como Houston, ciudades como Dallas, ciudades como Washington, ciudades de ese tipo. Y aquí en México es igual, y en todos los países es igual. Y fíjense, todos los clientes de ellas, no veías ninguno que no fuera un alto ejecutivo o un senador. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que ellos tienen un alto coeficiente, tienen estudios muy altos, sí, pero ¿de qué les sirve tener eso si no son preservados del mal, si no son guardados del mal, si no tienen un escudo? ¿De qué les sirve? ¿De qué sirve todo esto? Y no estoy echando en tierra el conocimiento terrenal, ¿verdad? El que una persona estudie y se capacite. No. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento de Dios tiene grandes beneficios, ¿sí? Luego sigue diciendo, verso 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Estos son algunos de los beneficios que tiene, pero por favor acompáñame a Proverbios capítulo 8, porque voy a estar hablando todos los viernes, voy a estar compartiendo de los beneficios que tiene la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 8, empezando desde el verso 1, y déjame decirte que Proverbios 8 es un capítulo al que todos los eruditos coinciden en que está hablando o es un tipo de Jesús. Proverbios capítulo 8 es Jesús hablando. Y vamos a ver, miren lo que dice Proverbios 8, versos del 1 en adelante. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan simples discreción, y ustedes los necios entren en cordura. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibe mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman
y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Qué tal? Luego fíjense, en el verso número 32 dice, ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atiendan el consejo y sean sabios, no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjense, todo lo que describe de la sabiduría, y no está hablando de la sabiduría terrenal, está hablando de la sabiduría que Dios nos da. Y otra vez, vuelvo a repetirlo, ¿por qué es que muchas veces no valoramos o por qué es que pensamos que la sabiduría del mundo es mejor que la de Dios? Porque no hemos entendido que la sabiduría de Dios ciertamente no se refleja en riqueza todo el tiempo, no se refleja en bienes, en casas, en tener muchos lujos tal vez, pero la sabiduría de Dios se refleja en tu alma, en tu vida. Como lo leímos hace un momento, te preserva, te guarda, es escudo, te hace ser una persona recta, te hace apartarte del mal, y eso es algo que no tiene precio. Por eso la Biblia dice, si tú lo buscas como el oro lo deseas, es más preciado que cualquier otra cosa. Claro, definitivamente, así es. La sabiduría de Dios va más allá del conocimiento que nosotros tenemos aquí en la tierra. El conocimiento de la tierra es pasajero, es algo que viene y que lo puedes adquirir en un momento, pero vamos, el único fruto que puedes tener de él son bienes materiales. Pero, ¿qué acerca del hombre interior? ¿Qué acerca del ser, de la persona, de lo que te hace ser a ti una persona? Porque ¿estás de acuerdo conmigo que el que tú tengas un conocimiento, una sabiduría, no te hace ser una persona? Lo que te hace una persona es tu ser interior. Eso es lo que vale. Incluso hasta en el mundo, la gente dice, mira, esa persona vale mucho. ¿Por qué? Porque es íntegra, porque es honesta. ¿Sí lo han oído? ¿Verdad? Que dice, mira, esa persona es una persona que, pues no, tal vez no tendrá mucho conocimiento, pero es una persona que vale. ¿Por qué? Porque es honesta, porque no te habla con mentiras. ¿Y sabes que eso vale mucho más que cualquier otro tesoro en la tierra? Y eso es lo que nos da Dios a través de la sabiduría. Ahora, en el capítulo 9, nuevamente volvemos a encontrar a la sabiduría. Fíjense, en el capítulo 8 dice que la sabiduría se para en las plazas, se para en las calles y le dice a los simples, vengan, escuchen mis razones. Cuando dice eso, ¿qué está tratando de decir la Biblia? Que la sabiduría de Dios está tan a la mano que la puedes tomar. No es algo tan escondido. Como por ejemplo, los gnósticos, el día de hoy todavía, y algunos grupos de estos secretos que hay, ellos creen, por ejemplo los filósofos, ¿no? También es un ejemplo. Ellos creen que a mayor conocimiento, mayor grado, ¿verdad? Y estás encima de los demás, y tú eres superior a los demás. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, se para en las plazas, se para fuera en la calle y dice, vengan, escuchen, el que quiera venga, yo le voy a enseñar a los necios, al que no tiene, al simple. Fíjate, saben que una de las cosas que, ya lo había comentado yo esto hace tiempo, pero la historia dice que cuando el cristianismo empieza a dominar
toda la cultura griega y romana, empieza a haber un impacto muy profundo, porque las escuelas de filosofía griega tenían un énfasis muy marcado y eran muy elitistas. Y decían, nosotros somos los que tenemos el gnosis, nosotros sabemos todas las cosas y todos los demás son pueblos, son gente ignorante, no saben nada. Y sabes que cuando llega el evangelio a Roma y al Imperio Romano y a todo lo que era la influencia griega, los filósofos empiezan a preguntar, es decir, ¿cómo es posible? ¿Dónde radica que esta nueva doctrina, este pensamiento, puede llegar al más bajo, al trabajador más humilde y el más pobre, el que no sabe ni lo más esencial de la educación, y lo puede exaltar hasta lo más alto y darle un conocimiento que no se adquiere en una escuela? Eso era algo que a los filósofos los dejaba impactados. Decían, ¿cómo es posible? Porque déjenme decirles que una persona que se convirtió en un discípulo de un filósofo, eran años de estar con él. Eran personas a las que se les tenía que estar constantemente siguiendo y estar en sus escuelas, y eran años para poder llegar a tener un conocimiento. Y sin embargo, cuando el cristianismo llega, empieza a barrer toda la sociedad, desde los esclavos, que eran la clase más baja, hasta la aristocracia, ¿sí? Y ellos decían, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una persona tan simple, sin haber estudiado, pueda hablar de esa manera? Y esto era algo que no lo podían entender. Ese es el conocimiento y esa es la sabiduría de Dios, ¿sí? Miren, vamos a ver, antes de entrar a Proverbios capítulo 9, acompáñenme al libro de Hechos, por favor. En el capítulo número 4, miren, si ustedes leen el contexto, en Hechos 4, ustedes se van a dar cuenta que en el contexto, Pedro y Juan acaban de levantar a un hombre que está tullido de sus piernas, ¿no? En el templo de la Hermosa. Y él dice que está pidiendo limosna y los ve esperando de ellos algo, ¿no? Y dice que Pedro le dice junto con Juan, pero en este caso fue Pedro el que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, esto causa, imagínate, ¿no? Una gran algarabía ahí en Jerusalén, de tal manera que empiezan a predicar. Y nadie podía decir nada porque tenían evidencias. Ahí estaba el cojo. O sea, si alguien hubiera dicho, no, pues alguien dijo, bueno, tal vez hubiera dicho, bueno, no tenemos evidencias, pero ahí estaba el cojo. Entonces dice que los llevan nada menos que ante el Sanedrín, ante el concilio. Y fíjense ustedes lo que en el verso 13, lo que dice. Entonces, estamos hablando que el concilio estaba formado por gente que tenía un conocimiento pleno de la ley. O sea, no está hablando de cualquier persona, ¿verdad? Y dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué hacían? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Este es el tipo de sabiduría y de conocimiento que solamente Dios le puede dar a la persona. Este es el tipo de conocimiento que Dios da. O sea, no es un conocimiento que se adquiere a través de una escuela. Por eso Dios, cuando trae el conocimiento de Cristo Jesús al mundo, no lo trae por métodos humanos, no lo trae por el conocimiento que tú adquieres. No lo trae así. Dice que Él vuelve loco a los sabios de este mundo. ¿Cómo? Hace que Jesús venga a nacer en un pesebre. Eso no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo venga a nacer en un pesebre? O sea, que venga a nacer en el lugar más bajo de todos. O sea, no es posible. Y dice la Biblia en Corintios, Pablo habla de esto y dice que él convierte la sabiduría de este mundo y la hace ver inútil, los confunde, porque solamente la sabiduría de Dios es la que nos puede preservar. Y eso es bien importante, ¿eh?
bien importante. Volvamos otra vez, por favor, a Proverbios capítulo 9, y dice en el verso 1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura les dice, vengan, coman mi pan, beban del vino que yo he mezclado, dejen las simplezas y vivan, anden por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enséñale al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y luego fíjate los beneficios. Dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si eres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Te das cuenta cómo el poder tener la sabiduría no se requiere de ir a una escuela? No se basa en los títulos que tú puedas tener, no se basa en la experiencia que tú puedas tener laboralmente y las capacidades o las habilidades que tú puedas tener en tu persona. No se trata de eso. De hecho, aquí otra vez dice Proverbios, ¿verdad?, que él a los simples, a aquellos que no tienen cordura, a los que son faltos de cordura, les dice, vengan y coman. ¿De qué está hablando? Pues está hablando que esto es para todo el que quiera. ¿Quién quiere? Aquí está la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Eso es bien importante, que nosotros entendamos que no estamos hablando de una sabiduría común. Hay muchos beneficios que nosotros tenemos. En Proverbios 13 podemos ver otro de los beneficios de la sabiduría y del conocimiento y de la instrucción de Dios. Fíjate, dice la Biblia que el que se burla de la instrucción o del precepto, ¿qué dice? ¿Verdad? Tendrá su merecido, dice la Nueva Versión, ¿verdad? O sea, a ver, yo les voy a decir una cosa. ¿A Dios le preocupa que el hombre no quiera conocerlo? O o sea, Dios no está teniendo una crisis emocional porque el hombre no quiere. Pues no, la verdad que no. Pero aquellos que no tienen la sabiduría de Dios, los que se burlan de la instrucción, que dicen, mira, eso déjalo para otro, ¿verdad? Dice, tendrán su merecido. Dice, y quien respeta el mandamiento, tendrá su recompensa. O sea, la sabiduría y el conocimiento y el mandamiento y los preceptos de Dios tienen en sí mismos una recompensa. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, voy a pedir que alguien lo lea, versos 15 y 16. Vamos a ver a qué está refiriendo. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Los que se burlaban, ¿eran gente inteligente y capaz? ¿Sí? ¿Sí? Miren, la historia dice que en el tiempo en el que empezaron a venir las invasiones de Babilonia sobre Judá, antes de eso el pueblo gozaba de una prosperidad económica muy fuerte. En el tiempo en que Jeremías estuvo profetizando, la nación estaba en su nivel más alto. Es más, ese fue el problema. Ahora, ¿qué es lo que dice Proverbios? Hace un momento lo leímos, ¿no? Que el que se burla de la instrucción tendrá su merecido. Por eso pongo otra vez el ejemplo. A ver, en el tiempo de Crónicas que está hablando precisamente de ese tiempo. Y está diciendo, mira, Dios mandaba a sus profetas, ¿verdad? Y le decía, oigan, arrepiéntanse, Dios trae un juicio. Podemos hablar un poquito más claro de esto.
cuando dice Jeremías que los profetas, imagínate, ¿no? Venía Jeremías y les decía, van a ser llevados en cautividad, arrepiéntanse, sus hijos, nuestros hijos, los van a llevar y viene el enemigo. Y luego venían los otros, dice que fíjense, dice Jeremías, tanto el sacerdote como el profeta se venden a lo malo. O sea, ellos venían y decían, no, no es cierto. No, mira, te va a ir bien. Fortalecían las manos del pecador, en lugar de decirle, ¿verdad? Oye, sí es cierto, eso es lo que está diciendo, es lo que dice Proverbios, y a eso me estoy refiriendo yo. Una persona puede tener mucho dinero, puede tener mucho conocimiento, puede tener un buen trabajo y ser el hombre más docto del mundo, pero si no tiene la sabiduría y la enseñanza y el precepto de Dios, se va a burlar y va a decir, mira, eso no es para mí, eso que está pasando, no, a mí nunca me va a pasar. Eso es no tener sabiduría. Pero a ver, por el otro lado dice claramente que aquel que guarda o que respeta el mandamiento tendrá su recompensa. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta cómo guardar el mandamiento y tener la sabiduría de Dios es tenerlo todo? Mira, yo les decía el domingo, yo no puedo, se me hace tan difícil ver cómo la televisión secular, o sea, los programas de televisión secular están siendo más entendidos de los últimos días que la misma iglesia. Ahora que están sacando esta serie de las 7 señales del Apocalipsis y todo esto, dice uno, qué increíble, porque la gente tiene miedo. Ahora, por ejemplo, que fue el terremoto de Haití, pues todos dijeron, híjole, ¿qué pasa? Pero inmediatamente después, ¿no viene otro en Chile? Y la gente está diciendo, oye, espérame, a ver, ¿qué es esto? A ver, este es un ejemplo bien claro de lo que estoy diciendo. Cuando fue la crisis financiera en los Estados Unidos, yo les conté el testimonio verídico de un hombre que trabajaba en la bolsa de valores y que ganaba millones de dólares, millones, de todas las negociaciones que él hacía en la bolsa. Cuando se viene la crisis financiera, era una persona joven, toma a su esposa, a sus 2 hijos, los sienta en la sala y les dice, hijos, esposa, esto se acabó, no tengo ni un peso, o bueno, ni un dólar. ¿Y saben qué hizo? Delante de ellos sacó la pistola y se suicidó. Eso es la sabiduría del mundo. A ver, estoy hablando de un hombre exitoso, que tenía mucho dinero, yo no lo dudo que tuviera hasta casas en el mar, ¿verdad? Ahora, pero mi pregunta es, ¿y de qué le sirvió su sabiduría? A eso me refiero. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Que probablemente seamos las personas más faltas de conocimiento en el mundo, pero somos los más preservados y guardados por Dios. Porque dice la Biblia que al justo no le falta nada. Es cierto que tal vez no tiene todo, pero sí lo que necesita. ¿Cierto o no? Eso es sabiduría. ¿De qué te sirve tenerlo todo, dijo Jesús, y perder tu alma? Esa no es sabiduría. ¿Sí me están entendiendo la diferencia que hay? Y esto es bien importante que lo entendamos, porque muchas veces corremos con el mundo y decimos, yo quiero tener esa sabiduría. Ok, ¿y para qué la quieres tener? O sea, insisto, no estoy diciendo que si alguien se mete a estudiar, sea malo. Lo que estoy diciendo es que debemos de entender que la verdadera sabiduría es la sabiduría que viene de Dios. Luego, fíjense, ahí mismo en Proverbios 13, 20 y 21. ¿Cuál es el beneficio de la sabiduría de Dios? De acuerdo a Proverbios. ¿Qué dice? Dice, lo leímos hace un momento, ¿no? Que dice, el que anda con sabios, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, saldrá mal parado, dice en la Nueva Versión, ¿no? O sea, tarde que temprano va a quedar mal. Esto, por ejemplo, hasta en el mundo lo dicen, ¿no? El que con lobo se junta, a aullar se enseña. Entonces, fíjate, la sabiduría de Dios, ¿sabes qué hace? Te aparta del mal, de la gente así. La sabiduría de Dios.
A ver, dígame, ¿cuántas veces no hemos escuchado ejemplos verídicos de gente que le han invitado? Estoy hablando de un caso muy fatalista, si quieren, no muy extremista, pero muy cierto, que los invitan a irse a algún lado y, oye, vente, mira, vamos a ir con los amigos. Dice, no, mira, gracias, yo prefiero irme a mi casa y pues me siento cansado y, uy, mira, ¿no? Y resulta que estando allá se vino un problemón, una balacera, ¿verdad? Fíjense, estaba comentando que una familia, su vecino le invitó a unos 15 años y que los invitó, oiga, pues los invitamos, ya ven lo típico, ¿no? Y le dijo, no, pues no podemos, ándele, que mire, que no sé qué, ¿verdad? El caso es que no fueron, pero estaban con todas las ganas de ir, querían ir, sí, todas las ganas de ir. Y ándale que en las noticias, no sé, yo sí me acuerdo de esos 15 años que hubo, porque el cuate era narcotraficante, y ahí les cayó el ejército y la AFI, y los balanceos, ¿se acuerdan? Dice, mira, estaban ellos así, porque dijeron, mira, uno, ¿quién iba a pensar que el vecino, que era tan buen vecino, fuera narco? Y en segundo lugar, pues de habernos librado de una balacera, ¿no? Ahora, esas cosas suceden, y suceden muchas veces por casualidades, o porque la gente dice, ay, pues esto me salvé, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, Dios nos provee de la sabiduría para poder decir, no gracias, no gracias. Ahora, eso no es ser collón, no, es ser sabio. Pero esa sabiduría, otra vez, viene de Dios. No es algo que sea nato. No, al contrario, la naturaleza humana corre. Dice, no, sí voy. Y luego fíjense, dice, al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien. A ver, Proverbios 15:31, por favor. Fíjate cómo la Biblia dice, el que escucha las correcciones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Biblia es un libro de correcciones, de amonestaciones. ¿Cuántas veces no leemos la Biblia y empieza a hablarnos, ¿no? Ay, híjole. Ahora, aquí podemos tomar dos actitudes. Una, cerrarla y decir, no, yo ya no quiero leerla porque la leo y, no, hombre, me dice bien feo. O tomarla y decir, no, sí es cierto. No, de veras, sí es cierto. Eso es ser sabio y adquirir sabiduría. Porque aquí dice la Biblia que una persona que recibe las críticas, dice en la nueva versión, el que recibe las críticas, fíjense, el que atiende a la crítica edificante, habitará entre los sabios. Ahora, ¿no dice Hebreos que el Señor a sus hijos los disciplina y los corrige? Claro. Ahora, yo no sé ustedes, pero el que una persona, yo lo he dicho varias veces, mira, el que tú le digas a una persona la verdad no es malo. Al contrario, eso es sinónimo de que le amas, que le aprecias, que lo quieres. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, hay dos cosas que pueden pasar. Una, que se moleste y ya no te hable. O dos, que se moleste, pero recapacite y te diga gracias. Porque al momento, mira, no, de veras, a ver, dígame, ¿a quién nos gusta que nos digan la verdad? A ninguno. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiende a eso. Siempre nuestra naturaleza carnal tiende al orgullo y a la soberbia. Entonces cuando a alguien le dicen, mira, es que esto y esto, al momento la gente se brinca, ¿verdad? Y así como que, ¡ay! Pero si realmente, como lo dice aquí Proverbios, valoran la crítica edificante, se van a hacer sabios. Decir, no, sí es cierto. Y la Biblia, la palabra de Dios, es así, ¿o no? Claro, o sea, no podemos nosotros dejar de leer la Biblia sin que ella nos esté hablando, nos esté exhortando, nos esté diciendo, mira, esto es así, así, ay. Pero si tú tomas las cosas como Dios quiere, te vas a ser sabio, vas a alcanzar sabiduría, y entre más sabiduría, más vas a conocer a Dios. Fíjense, en Proverbios 14, ahí mismo, pero en Proverbios 14,
verso 6. Fíjate, dice en la nueva versión dice, el insolente busca sabiduría y no la halla. Para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. ¿Por qué es cosa fácil para el entendido? Porque es alguien que acepta, que se humilla, que reconoce. Dice, no, sí es cierto. Y se hace más sabio. Pero ¿por qué el insolente o, ¿cómo dice? El escarnecedor la busca y no la encuentra? Porque nunca la va a encontrar así. Así no. Exactamente. Y se hacen necios. ¿Sí? O sea, buscar la sabiduría de Dios es hacerlo con la humildad. Incluso lo dice Proverbios, a los simples, a los de faltos de cordura. Por eso Pablo dice que Dios tomó lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cierto o no? Mire, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Emelia. Pero igual puedo hablar de Jacqueline o de Laura. Ella puede ser una persona que aparentemente, o cualquiera de nosotros, aparentemente no tenga el mismo conocimiento que su patrón. ¿Cierto o no? Aparentemente. Pero yo te voy a decir una cosa. En la vida, ¿cuántas cosas es tu patrón, si te conociera o si los conoce, no añora de ti? Dice, ay, ¿cómo deseo esto? Porque veo que ella tiene algo que yo no tengo. Aun cuando sea tu patrón o tu patrona o tu jefe o tu jefa, ¿cierto o no? Sí, porque pueden decir, mira, Melia, pues sí, es mi empleada y lo que sea, pero pues yo la veo tranquila, yo la veo que viene y hace su trabajo y no se mete en problemas. Y si se mete, bueno, pues allá ella, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos la sabiduría de Dios. Igual puedo decir, por ejemplo, de Jacqueline, ¿verdad? O sea, mira, no importa quién, el caso es de que si tú estás bajo la autoridad o eres un empleado, y tú puedes decir, ay, yo no soy como mi patrón, yo ni sé, yo ni fui a la escuela y con trabajo sé. No, espérame, yo te voy a decir una cosa, tú tienes la sabiduría de Dios. Y eso es algo que él o ella no tienen, no lo tienen. No lo pueden tener, el tomar decisiones sabias, el poder decir, no, bueno, mire, incluso voy a decirles algo más. Estoy seguro que si tú te pusieras a aconsejarle a tu jefe, le aconsejarías muy bien. Y te diría, oye, ¿cómo sabes eso? Se sorprendería y diría, oye, a ver, platícame. ¿Por qué no me hablas de lo que tú crees, de lo que tú... eso que tú lees o donde tú vas, a ver, háblame. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces no has visto que tu jefe o tu jefa toma decisiones? Y dices, oye, esto está bien mal. Si te preguntaran, tú le darías un consejo muchísimo mejor. ¿Cierto o no? Esa es la sabiduría de Dios, que no se compra ni se adquiere en ningún lugar más que con Dios. Porque dice Proverbios, Él es el que da la sabiduría, Él es el que otorga el conocimiento. Voy a llegar ahí, pero más adelante, porque estamos por partes, ¿verdad? Estamos empezando por el principio, no se me adelanten. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que con esto voy a terminar con una escritura en Proverbios 17:24. Fíjense, en la versión internacional dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. ¿No es lo que estaba diciendo hace un momento? La sabiduría que Dios nos da no es una sabiduría común. O sea, no, va más allá. Y de eso es lo que yo quiero estar hablando los viernes en la tarde, en la noche. Que veamos los beneficios de la sabiduría. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de la sabiduría? Que no se trata nada más de un conocimiento y ya. En sí mismo trae muchísimas, pero muchísimas bendiciones y consecuencias, la sabiduría de Dios. Vamos a orar, ¿no? Ahí en tu lugar
Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque la única sabiduría que realmente podríamos llamarla sabiduría es la tuya. Como lo dice Proverbios, que tú eres el que da. De ti viene el conocimiento y la sabiduría. Padre, yo te pido que nos ayudes a poder ser sabios cada día más, poder entender tu palabra, porque al hacerlo, al guardar el precepto, el mandamiento, al poder recibir la crítica edificante, somos sabios. Cuando nos juntamos con gente que te ama y que también es sabia en ti, nos hacemos sabios. Ayúdanos, Señor, a poder ser cada día más sabios con esa sabiduría que solo tú das a aquellos que la quieren. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.